Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021. Y han pasado 4 años desde la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Haremos un balance con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Charles Michel Geertz. Hola Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Gaby, amigos televidentes, un buen día. El Consejo de Participación Ciudadana hace una nueva denuncia sobre un caso de corrupción en Petroecuador y la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, lo vamos a revisar con Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El pasado mes de noviembre se celebró el 4º aniversario del acuerdo con la Unión Europea. Hoy nos acompaña Charles Michel Geertz, embajador de la Unión Europea en Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí. Para la reactivación económica del Ecuador y de su principal socio comercial no petrolero, ¿qué oportunidades son las que brinda el acuerdo comercial con la Unión Europea? Me parece que el acuerdo comercial de la Unión Europea con Ecuador ha demostrado su éxito en los 4 primeros años de su implementación. Tenemos un acuerdo con un superávit comercial casi estructural para Ecuador. 1.500 millones de dólares de superávit comercial por Ecuador en el año de crisis comercial global 2020. Vemos que 80% de las exportaciones de la Unión Europea en el Ecuador estimulan directamente el sector productivo del Ecuador. Hablamos de bienes de capital, de suministros para la producción legal, la producción ecuatoriana. El acuerdo ha generado un marco legal más estable y nuevas oportunidades de negocios. Ya hay 200 nuevos productos de Ecuador que Ecuador ha exportado a la Unión Europea al lado de productos emblemáticos. Según su experiencia como funcionario de la Unión Europea, además que usted participó en las negociaciones de acceso a la Unión Europea de Hungría, un país que tiene un régimen económico diferente, considerando los perfiles económicos tanto del Ecuador como de la Unión Europea, aparte de estos logros que usted ha resaltado, ¿qué más se puede esperar en los próximos años? Sí, me parece que en los próximos años tenemos que considerar el acuerdo comercial como una herramienta de desarrollo sostenible para Ecuador, como para la Unión Europea. Significa que podemos hacer mucho más para aprovechar el acuerdo comercial para apoyar el desarrollo sostenible del Ecuador. Y precisamente ese aprovechamiento para incentivar el desarrollo sostenible responde o se basa en que este acuerdo no solamente abarca un aspecto comercial que tenía como antecedente el SG Plus, que a su vez es similar a las preferencias arancelarias andinas que unilateralmente otorgaba Estados Unidos. Este acuerdo tiene la particularidad que también contempla el cumplimiento de ciertos estándares sociales, ambientales y democráticos. No es exclusivamente comercial. ¿Cómo está el Ecuador en el cumplimiento de esos otros aspectos? Sí, no, vemos un buen nivel de implementación por Ecuador de sus compromisos, incluido en un capítulo esencial del acuerdo, que es el capítulo de desarrollo sostenible, que incluye las normas internacionales sobre el derecho laboral, sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Es un tema muy importante que está monitoreado por la sociedad civil.
es un elemento clave que hace del acuerdo comercial de la Unión Europea con la Unión Europea más que un acuerdo comercial. Es una herramienta de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las ventajas, embajador, cuáles son las ventajas que tiene este acuerdo bilateral sobre las concesiones arancelarias unilaterales que tenía, por ejemplo, el SGP Plus? La diferencia es muy importante. Tenemos un marco legal estable para eliminar los obstáculos al comercio. Hablamos, por supuesto, de los derechos arancelarios, pero hablamos también de las normas de comercio. Hay temas muy importantes en el acuerdo, por ejemplo, sobre la propiedad intelectual, sobre las normas sanitarias y fitosanitarias y repito, sobre el desarrollo sostenible también. Es un acuerdo que me parece ser una referencia para otros acuerdos internacionales que Ecuador busca a negociar con otros socios comerciales importantes. Embajador, su experiencia profesional registra la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, que es núcleo político de esa organización, y los derechos humanos son preocupación esencial de la Unión Europea. También ha sido usted delegado adjunto en Indonesia y en Brunei, donde el estándar de cumplimiento de derechos humanos es casi permanentemente cuestionado. Los derechos humanos son parte fundamental de los regímenes democráticos, hasta tal punto que Turquía, el ingreso de Turquía a la Unión Europea ha sido aplazado debido a sus bajos estándares en ese aspecto. Dentro de este tema de derechos humanos y democracia, ¿cuál sería la preocupación fundamental de la Unión Europea en Ecuador? Usted nos dice la ciudadanía monitorea, pero ¿qué dicen esos informes ciudadanos? Sí, tenemos un compromiso muy constructivo y positivo sobre los derechos humanos con Ecuador, que es un país que comparte los mismos valores que la Unión Europea, un país que ha ratificado, como los países de la Unión Europea, la casi totalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es una cooperación a doble sentido. Podemos aprender de ambos lados. Los problemas que intentamos ayudar al Ecuador son, por ejemplo, la igualdad de género. Vemos que en Ecuador hay una prevalencia muy importante de violencia contra las mujeres y las niñas. Es un tema de cooperación muy importante. Juntos nuestras fuerzas con las Naciones Unidas en un proyecto Spotlight para apoyar la estrategia de Ecuador contra la violencia y para promover la igualdad de género. Es muy importante para el desarrollo del Ecuador. Hablamos de más de 50% de la población que tiene que participar plenamente, llenamente en el desarrollo del país. Embajador, si no se cumplen estos estándares sociales, ambientales y políticos, el tratado ¿podría ser suspendido unilateralmente por la Unión Europea? Y al preguntarle esto, me acuerdo, por ejemplo, de la tarjeta amarilla que Unión Europea le sacó a Ecuador por el tema de la pesca irregular. Sí, no nos gustan las acciones unilaterales. Es la razón por la cual tenemos un acuerdo comercial, que es un instrumento bilateral. El tema de la tarjeta amarilla no es un castigo, es un periodo intenso de diálogo para apoyar los esfuerzos de Ecuador para garantizar la legalidad de su pesca y de sus exportaciones y la eficacidad de su lucha contra la pesca ilegal. Ya el diálogo logró éxitos importantes, un plan de acción, la nueva ley orgánica sobre la pesca y la acuacultura. Y estamos ahora
hablando en contactos muy estrechos con el gobierno de Ecuador, quien está elaborando los reglamentos de implementación de la nueva ley. El objetivo es común, levantar la tarjeta amarilla al fin de un proceso exitoso de reformas. En el área comercial, embajador, es importante la desgravación de las importaciones de productos europeos y de las exportaciones de productos ecuatorianos. Ecuador es un exportador agrícola neto, mientras que la Unión Europea es exportadora de bienes de capital y de consumo, así como de materias primas. En ese aspecto, ¿está bien equilibrado el acuerdo? Sí, es equilibrado el acuerdo. El acuerdo nos parece un acuerdo ganar-ganar. Del lado de Ecuador, con sus exportaciones de calidad y con gran regularidad de productos agrícolas, camarón, banano, atún, etc., la Unión Europea beneficia de un suministro regular en cantidad y en calidad en productos que necesitamos, que nuestros consumidores necesitan. Es el tema de la complementariedad casi total entre las dos economías y significa un ingreso de divisas muy importantes al Ecuador, que es un tema importante por la defensa de la dolarización, por ejemplo. Embajador. Del lado de Ecuador vemos que las exportaciones de la Unión Europea, 80%, estimulan el sector productivo. Ahora, la producción agrícola ecuatoriana, le pregunto, ¿tiene un trato especial y diferenciado, habida cuenta de que Ecuador es un país en desarrollo? Sí, es la razón por la cual tenemos un acuerdo asimétrico que tiene en cuenta el nivel diferente de desarrollo de las dos economías. La liberalización, la eliminación de los derechos arancelarios fue casi total al inicio del acuerdo de la parte de la Unión Europea, pero sobre los productos agropecuarios en particular, del lado del Ecuador, la liberalización está mucho más progresiva, sobre 16 años, creo. Es una manera muy importante de tener en cuenta la diferencia de desarrollo entre las dos economías. Embajador, ahora hay observaciones porque desde algunos sectores señalan que con países como Ecuador, Perú, Colombia, la Unión Europea sí es muy estricta, pero que tiene cierta laxitud cuando se trata de países como China, donde hay observaciones laborales y ambientales en distintos ámbitos y sin embargo con ellos compran y negocian sin ningún problema. No tenemos un acuerdo comercial con China, tenemos un acuerdo comercial con Perú, Colombia y Ecuador. Hace toda la diferencia. China no tiene ninguna garantía de poder exportar a la Unión Europea sin pagar los derechos arancelarios, pero es una obligación bilateral con Ecuador, Perú y Colombia. Es un tema muy importante porque la liberalización estructural de nuestros negocios con el Ecuador se hace a través de un instrumento jurídico claro. No es el caso de China. Embajador, se dijo en algún momento que este acuerdo integral con la Unión Europea sería un paso previo, que iba a abrir puertas y ventanas para una eventual exención del visado de ciudadanos ecuatorianos que quieran ingresar a la Unión Europea y ya llevamos 4 años hablando de lo mismo y parece que el tema no avanza. ¿Por qué? Sí, es un objetivo común, puedo lo decir, pero también lamento decir que para la Unión Europea no es el momento. Toda nuestra actividad, toda nuestra energía sobre el tema de movilidad humana se concentra sobre el manejo delicado, difícil de los flujos de migrantes irregulares
que recibimos de zonas, de regiones más acerca de la Unión Europea, desde que conocemos desde 2015. No es en la agenda actual, en este momento de la Unión Europea, que tiene otra emergencia sobre el tema de movilidad humana. Me parece que el Ecuador tiene un buen caso y me parece que Ecuador trabaja muy bien con los Estados miembros de la Unión Europea para convencerles de su buen caso. Es muy importante porque al final son los Estados miembros de la Unión Europea que tendrán que aprobar una futura propuesta de la Comisión Europea para liberalizar el régimen de visa con el Ecuador. Embajador Charles Michel Gertz, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. 7:11. Buen día. Es momento de una pausa y al volver, nueva denuncia de peculado en Petroecuador. ¿Cómo se determina un presunto perjuicio de 62 millones en contratos por 1.300 millones de dólares? Ya regresamos con Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está el promover la participación ciudadana, el estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Y no solo debe investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, sino actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, buenos días a los ecuatorianos. Ustedes acudieron en días pasados a la Fiscalía a solicitar el inicio de una investigación penal a exautoridades y funcionarios de Petroecuador quienes intervinieron en los procesos de importación de naftas de alto octano entre el 2014 y el 2016, así como a las empresas adjudicadas. Hablan de peculado y de un perjuicio de más de 62 millones de dólares. De acuerdo a sus investigaciones, ¿sobre quiénes recaen las responsabilidades? Bueno, recaen sobre el exgerente general y sobre el exgerente de Comercio Internacional. ¿Quiénes son? Marco C. y Nielsen A. Además de Marco otros... Calvo Piña y Nielsen Arias. Marco C. y Nielsen A, sí. Nosotros tenemos que mantener la reserva de la información, pero en este caso vendría a ser. Y justamente más funcionarios de Petroecuador de un nivel mediano y alto en estas áreas. ¿Y en la parte privada? Y en la parte privada hay 5 transnacionales que están involucradas y que con estos contratos se dieron más de 1.300 millones de dólares, adjudicándoselas a ellas de una forma que nosotros presumimos que fue con información privilegiada, porque era información reservada y confidencial, y que estos 1.300 millones de dólares, justamente por estos 9 contratos que se dieron a estas 5 transnacionales, se generaron alrededor de 62 millones de dólares de peculado por un sobreprecio en las adquisiciones que habrían sido de manera directa, porque en el 2014, justamente en el periodo que se dieron las contrataciones, antes de esas contrataciones, se generó un cambio en la normativa de Petroecuador para darle la potestad al gerente de Comercio Internacional de que pueda hacer estas contrataciones de manera directa. Uno de los elementos que destaca en esta investigación es que los contratos se entregaban a dedo. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que se cambió la normativa. Al cambiarse la normativa se le daba un poder, digamos, que no tenía antes este cargo. Y el gerente de Comercio Internacional pudo entregar a contratación directa a estas compañías, sobre todo a PetroChina, a Arcam y a Noble Américas. Ahora, ¿este es un caso nuevo o son los mismos casos que ya venía investigando desde hace tiempo la Fiscalía, o son los mismos casos que ya ha venido incluso no solamente analizando, sino sentenciando incluso la justicia norteamericana? No, este es un caso nuevo, un caso que se refiere justamente cuando la refinería de Esmeraldas y de Shushufindi estuvieron inoperativas y que el Ecuador no importa esta clase de nafta, y que justamente en ese momento, al haber estado inoperativas, generaron estas importaciones. Pero lo
lo suspicaz o la parte inédita de esto es que justamente las operaciones de importación se dieron meses antes. Por eso es que hay la sospecha de que hubo una información privilegiada para estas empresas. O sea, ya la nafta estaba aquí en el país y luego salió el concurso. Generó unas operaciones de importación y luego salió el concurso. Ahora, este es un caso. ¿Cuántos más ha presentado el Consejo de Participación Ciudadana? Pero sobre todo, Presidenta, ¿en cuántos está participando como parte procesal? Bueno, tenemos más de 250 casos que el Consejo de Participación Ciudadana impulsa en la parte procesal. Casos de corrupción. Casos de corrupción como en la Fiscalía General del Estado, ya habiendo presentado y que somos parte procesal en la Fiscalía General del Estado, además de que de interés nacional hemos presentado más de 16 casos y justamente el día de hoy se ha presentado por parte de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción a la Presidencia y la Presidencia al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana un caso muy importante que va a ser de relevancia nacional. Como más de 16 más se han presentado en la Fiscalía General del Estado y le estamos dando seguimiento como parte. ¿Es otro caso de peculado el que van a presentar hoy? Sí, es un caso de peculado de una gran connotación. ¿En temas petroleros? En temas de seguros. En temas de seguros. Bueno, ya conoceremos más adelante de qué se trata. Ahora, el presidente electo Guillermo Lasso, además de pronunciarse en contra de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, ha señalado que quiere establecer una comisión internacional de lucha contra la corrupción y parte de la premisa de que la institucionalidad actual para combatir esta lacra social no es suficiente, no funciona. ¿Ustedes consideran necesaria esa comisión internacional? Por supuesto, la peor pandemia que ha vivido el Ecuador no es la del COVID-19 que nos ha arrancado vidas de nuestros seres queridos, sino que ha sido la pandemia de la corrupción. Eso nos ha llevado a pobreza, a que no tengamos medicinas, a que tengamos tantas faltas de recursos económicos. Y eso no ha sido de 1 año, 2 años, es histórico en nuestro país. Mientras más entidades de lucha contra la corrupción y mientras más comisiones o gente que quiera denunciar y que quiera aportar en esta lucha, que todos debemos hacerlo, mejor. Pero ese estar de acuerdo no se convierte al mismo tiempo en un reconocimiento de que no han hecho de manera adecuada su trabajo. Para nada. El Consejo de Participación Ciudadana ha hecho con los recursos que tiene, muy pocos, tanto humanos como monetarios, ha hecho mucho. Para mí, y que obviamente por temas de comunicación no han podido ser publicitados como debían, pero nosotros hemos hecho un trabajo mucho mayor al que tuvo la administración anterior, las administraciones anteriores, en temas de lucha contra la corrupción y participación ciudadana. Hemos presentado estos 16 casos de relevancia nacional. Hemos analizado más de 1.800 denuncias con 7 funcionarios en temas de investigación, porque no solamente nos han querido eliminar, nos han querido aparentemente implosionar, porque nos han quitado recursos monetarios, nos han quitado recursos económicos, pero eso no ha sido un obstáculo para nosotros. Nosotros hemos trabajado con AINCO, hemos presentado estos casos, hemos analizado más de 1.800 denuncias y además estamos de acuerdo en que haya más lucha contra la corrupción, para todo. Y necesitamos justamente las denuncias de los ciudadanos. E invito a los ciudadanos a que presenten estas denuncias y que nosotros somos la entidad que vamos a darle respuesta. Usted me decía hace un momento que son parte procesal en más de 200 casos que han denunciado por corrupción ante la Fiscalía. ¿Necesitan un ejército de gente para darle seguimiento y para participar como parte procesal en ellos? ¿Con cuántos integrantes cuentan ustedes dentro del departamento legal del Consejo? Es un reto de verdad muy grande porque tenemos apenas 10 funcionarios entre todo el país en este tema, pero lo estamos haciendo a sobremanera, estamos trabajando horas extra, fines de semana, hacemos el trabajo que nosotros necesitamos hacer para darle la respuesta a la ciudadanía. Pero que 10 funcionarios estén impulsando 200 casos resulta físicamente imposible, sí, más allá de cualquier esfuerzo que se esté realizando, y por ende lo que se teme es que con tan poco personal el impulso procesal que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que darle a estos casos, algunos de ellos o muchos quizás muy importantes y de mucha trascendencia, se desvanezca y no tenga la potencia que debería. Es un trabajo conjunto que hacemos con la Fiscalía General del Estado. Realmente la Fiscalía General del Estado está haciendo, para mi criterio, un buen trabajo y nosotros estamos acompañando en las causas que a nosotros nos corresponde. Es un trabajo extenuante, como le digo, pero
con todo el ahínco y con todas las ganas de sacar adelante estos temas, sobre todo los de más relevancia. Tenemos que hacer un análisis de los temas más relevantes y esos le estamos dando más impulso y obviamente haciendo una prioridad en nuestros casos. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio están blindadas por una sentencia de la Corte Constitucional. Por ello, hay dudas dentro de la entidad que usted preside sobre si podrían o no iniciar el concurso que designe a un nuevo Contralor General del Estado. Sin embargo, pese a existir ese blindaje, removieron ustedes de su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura a Fausto Murillo. ¿Cómo se explica esto, Presidenta? Porque es un análisis jurídico que nosotros hemos hecho muy profundo. Nosotros no hemos destituido a Fausto Murillo, no hemos cesado en sus funciones luego de una evaluación de gestión que, como lo hacía el transitorio, y que era su facultad extraordinaria que le dio la ciudadanía en consulta popular. Nosotros no tenemos esa facultad extraordinaria, nosotros no tenemos la facultad de destitución, pero nosotros seguimos siendo la entidad nominadora y seguimos teniendo nuestras facultades ordinarias, que son las facultades normales, de poder cumplir nuestras resoluciones con base a los lineamientos y normativas legales vigentes. En este caso, nosotros somos la entidad nominadora del Consejo de la Judicatura y como vocal nosotros podemos removerlo con base a un pedido del Ministerio de Trabajo, que es lo que se ha hecho. Hemos cumplido con nuestra función con base a este pedido y hemos resuelto remover, porque en el artículo 11 de la Ley de Servicio Público, la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, indica que a petición de la Contraloría General del Estado o del Ministerio de Relaciones Laborales, en este caso el Ministerio de Trabajo, podemos remover o cesar en funciones. Nosotros hemos hecho la remoción a so pena de destitución, como dice el artículo 11 de esta ley. Entonces hemos cumplido, y además que el mismo doctor Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, declaró en la sesión ordinaria, luego que le preguntamos, precisamente yo le pregunté, y él declaró que él sabía que tenía el impedimento legal. Él tenía un impedimento de origen. Entonces resolvimos al respecto. ¿Y ese impedimento de origen fue inobservado por el Consejo Transitorio? Ese impedimento de origen tuvo un informe, según lo que manifestaba en medios de comunicación uno de los miembros de la comisión. En el informe se indicó que él tenía el incumplimiento. Nosotros no podemos revisar. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con una resolución y una solicitud del Ministerio de Trabajo, que sí tiene la potestad de revisar las actuaciones laborales de los funcionarios públicos. Ahora, desde distintos sectores se ha señalado que ustedes con su decisión terminaron interviniendo en otra función del Estado, en la función judicial, y se ha dicho también, y usted lo tiene que haber escuchado, Presidenta, que están respondiendo a intereses políticos que quieren meterle las manos a la justicia y reorganizar la Corte Nacional. ¿Qué les responde a quienes señalan este tipo de cosas? Bueno, justamente el mismo doctor Murillo lo ha dicho y él, en su afán de defender o tal vez pareciera aferrarse a su cargo, puede decir muchas cosas. Nosotros, y al menos yo, no he sido nunca candidata antes a ningún partido político, he sido solamente candidata al Consejo de Participación Ciudadana y lo que sí hemos hecho es cumplir con nuestras funciones, porque vamos a cumplir y hacer lo correcto, sea que le guste o no a mucha gente o a sus intereses. Pero no es que están interviniendo en otra función del Estado, ni que tienen un interés político para que una organización termine cooptando nuevamente la Corte Nacional de Justicia. No, muchos pueden decir, y también ha dicho la ciudadanía, que ese Consejo de la Judicatura estaba enquistado de mafias. Nosotros no podemos decir eso. Ellos pueden decir también lo que ellos quieran, pero el asunto es que nosotros hemos cumplido con base a una solicitud del Ministerio de Trabajo. Sin la solicitud del Ministerio de Trabajo nosotros tampoco podríamos haber resuelto. Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Y cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos, estamos despidiendo Contacto Directo. Lenny. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Que tengan todos una buena jornada.